Aisha pamba, Aisha papina, coina na me ayuma hina weru mañande veñan de programa mi, pende programa entero vete va pejano vakira vagina que hay jatura lo hermano pera, penangiro pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapoide, peina yeputa sombra de tebe amboasama, ven tenía abrazo rompe espalda. Apeisha, Yahari, Yumase, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9, 12, a la pinta mami 13, tenón de otorema, fue eteico, ya es la mitad, edición número 556. 556 ve mañimeja, imagínalo hermano querido, Peisha Wiyek entero, ave me allí cupitibe, bembo mía y pende mensaje, lo putu uñan de más 595985162 ahora vea va a pojar con número ya o la mensaje fuera o yo no y mi mía o enviañan de en mi mensaje pese a tu ya ahí purejan va o yo aprender se vea y cuál se vea o yo le vean de más estudios y yo le vean de más evidencia bueno peana hoy ya peana hoy ni oye me añan de horrible eso ani que nadie que quiera aprender esa ya veí peña to inglés pe más 59598516297 y llamo pm pembo mi ama pendeñe putimo mi vende seda acá mi vende ofrenda a mí ya llevarle paite a yo hello hermano pues ya después veí línea personal peaja ejina línea tigo ya después aparte y ya me da me llevarle sea un mano pearica tu jamás saben bobula vende ñe putimo mi bueno Maigo Pastor Sergio y Maigo ya ese sí importante ñande envía por mi hija vende ella pues hina con amba esa palomita un henduina oye hendu eterei ka hija tora oye hendu oye pues barabe ma con engañan de YouTube ka hija tora velomita y que si no estudio bíblico ve o pepe oña Antonio Escala estudio ustada ya recogina pepe a esa pues edición número 555 yo yupima sí a la pinta ay mira ya de ver YouTube en BBT Pastor Sergio ay está Pastor Sergio bueno saludo a Veina a ver ñande aguirú ñande pejengüe Yashua Yerovia Pegua oye ya pues acabe ara y en el programa ñande pejengüe Roberto la se mandó de mí va llegó a vagina pero veamos este Paraguay un y San Lorenzo y vigina y me le valle o yo pago a Pastor Sergio ni baby o congregado bueno ya es a mí ya la capa y temo de bueno peaco transliteración veo ese que tú ya entendés páginas y lo instago 4:15 es como si fuera que el apóstol Pablo dice que él es el único que puede ser padre espiritual pues será posible padre espiritual de las congregaciones padre espiritual de las congregaciones 4:15 Ñamañamí según Reina Valera no sé si en otras ediciones cómo está pero padre espiritual Ñamañamina 4:15 hoy porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo y aveñan de Reina Valera no tendréis aunque tengáis 10.000 años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio bueno ya examina porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio bueno si se puede usar este padre espiritual un guía espiritual un padre espiritual en el sentido de que él
en el sentido de que él habló al Mesías a esta congregación. Escuela, a ver, ya tendrían ayer a mí, muy joven término ina, a ver, engendrar. En el término espiritual, en la boca de Pablo, dice. Tamaño amigo, hago otra versión de Ave Vim, sería 4.15. Pues aunque ustedes tengan 10.000 tutores en el Mashiach, no tienen muchos padres, porque en el Mashiach, Yahoshua, yo los engendré por medio de la buena noticia. Por medio de la buena noticia. Bueno, padre espiritual por medio de la buena noticia. O Putinhocho, acuérdate, no nacimientos y nada. 4.15. PNP Huerecora Moyepe 10.000 pendere combo Eva Jesucristo Pérez na penderu getamo ay shaningo penderu amombe ujahuere PM ñanderu eteñe epora peiko hangma Jesucristo rejeguáramo. Maimi veasha. Este me gusta la traducción. Baja ya pia blanco ave pea por un lado allá. Es la Biblia en guaraní. Avejina. Vea la se llama y la atención y África todavía vejina guri. Porque como que había otra pregunta. Bueno, por un lado estamos. Pablo no es que él le dice que es único. Donde dice añón de gola a fundarse, añón de gola se valeteía Hashem de gola vende me supongo que él ojo que él escribí tenéis congregación. Ahora si Apolo y eso ganaron otras personas en el mensaje del Mesías. Ellos como éramos obviamente que Apolo también podría ser, ¿verdad? Un guía espiritual o un papá espiritual para sí. Evidencia de que Pablo dice es que él se atribuye únicamente él que va a ser el padre espiritual. Vaya a entender cuando hago padre espiritual. Esto no quiere decir que oye momba esta la alma cuera reja oye autoridad y andemos a mi otro ya popoñe tipo que oye es un banungacho como que pai poncho vive no en el sentido de que o putingocho de cuera o pai jamás en la fe en el Mesías o putingocho de cuera ore co jamás peti nuevo nacimiento en el Mesías upea sí, en ese sentido podemos hablar de padre espiritual, ¿sí? Y que le apoyó, escribir sus escuelas o acompañar o educar en la fe, para a propósito, no tomar autoridad extremas a la alma o ya ponga abuso de autoridad que como lastimosamente en algunas congregaciones se está dando. Por lo que acá me están, si un pastor puede prohibir como padre espiritual a su miembro a no ir a otra congregación, porque según ellos son los padres espirituales conforme a la enseñanza del apóstol Pablo, y citan este versículo. Bueno, y explicamos esa está está bien ella ejecuta la alma por ejemplo ese hermano fuera entonces yo ese pastor se van a hacer a endumí a compartir mi la me amoña de ya ejecuta de ella por la dumba es congregación no va y ella pone investigación mimba este como pe congregación va a pojaba y no no para la ñande miembro mío J oye piponaba la escritura de ojo ponaba la escritura de bamba oye un pepe upe ahí que tú ya poja ya detectamos que no hay por ahí hueve la situ que está totalmente al revés y no va conforme a la escritura en ese punto de como pastor y catuya eso es hermano o hermana pegamos pesa tengo a investigar y mi gurija dos juegos con la escritura deja bueno upea belega tuya pues pero prohibir no va por prohibir ta que ña mandar la alma pues
No, tampoco no podemos hacer eso. No, que tuya eso esa mira te investiga mi hermano mota la jota mai y no puede la pastor y ver un poco que te ver la tuya pero prohibir a ellos combatir la plan de congregación veme una y la wish. Bueno, sí, a ver, aunque está mal camita, a ver, mo pio jora, a ver, co guarani vejina pe ya pose peti se gusta y a ver peti pues a ver, con segunda pregunta o a vejina respecto a lo que decía Pablo del Mesías. Pablo, y porque en el Masías ya Joshua yo los engendré por medio de la buena noticia. Entonces, claramente, y en el Mesías yo les ayudé a engendrarse en el Mesías. O sea, se pudo por hueraja, pero conocen al Mesías. Pero cojan más buena nueva vida por medio del Evangelio, veis allá. No está diciendo que cuando dice en el Mesías, que Pablo le estaba enseñando una doctrina totalmente distinta. Sí, porque ya analizamos que el Evangelio del Mesías, ¿en qué se basaba? La Yeshua la tenido doctrina pues o inventada pues o fundada pues o esa o esa por abopada pues alguno que otro versículo indio y purú de la escritura del Antiguo Testamento de los 5 primeros libros al resto a tu anula pandas ahí ves hubo cumplido ahí. Entonces acá la pregunta si en el Mesías cuando dice si está hablando de una doctrina revelada o si está hablando de una comunión con el Mesías. Y está hablando, hermano mío, está hablando o ayudar o recojan un nuevo nacimiento en el Mesías. Pero claramente hoy purú ya es mi Reina Valera hoy purú ahí vea con mensaje 4:16 Primero de Corintios a esa seina pues va ese tipo de a ver 15 porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esa hoy purula mensaje del Mesías y que tú esa la gente orecóbete nuevo nacimiento por medio del Mesías. ¿Veis? Hoy purula mensaje del Mesías y le llevó a la gente a creer en el Mesías. Y al creer en el Mesías, aceptaron al Mesías, Hechos 2:38, Upebe orecoji y nuevo nacimiento, del cual Mesías le habló a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, ya tú ya paitemos, vaya a aparecer la nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer del agua y el Espíritu, ven de manduada. Ñande Guerajati y dos, tres sesiones de audio guriwa. Parte 1, 2, 3, el nuevo nacimiento. Bueno, entonces ya de copa mañana de mi base y cuama, entonces mañana ñenemos cañibe y mano. Es que Pablo está hablando, bueno, de una doctrina revelada, cuando dicen del Mesías, que está muy apartado de los 5 primeros libros o la ley y los profetas, no. Se le reveló, sí, el Evangelio, conforme a lo que él está enseñando ahora. Pero, ¿por qué? Porque Jaeguri Oreco no entendéis, acuérdense de que él se le perseguía, o sea, él era perseguidor, pero primero él era el que perseguía a los que creían en el Mesías, porque no reveló el Evangelio, o sea, no entendía por qué este Mesías decía que era Mesías, o sea, no creía, él no creía que Yeshua era el Mesías, no lo veía igual. Pero yo revelé que a ve ahí oye revelé el mensaje mesiánico ya de ponación allá. O ya aclarar la escritura, la Torah, o ya aclarar ponacho de la ley y los profetas, bueno, es acá ponacho, porque él estudiaba lo eso. Pero estaba un poco confundido porque no perseguimos a los creyentes en el Mesías. Pero cuando se le revela al Mesías,
Ananías hombre Jesús 16:22 betió y va ni arrepentirse hermano ande pecados e invocar la jera y bautizar jera se bautizó en el nombre del Mesías. A partir de él recibe el Espíritu Santo a oñe punuja es entender la Torah pura conforme a la enseñanza del Mesías. A entender el propósito del Mesías jamás a entender pues esa caponacho de más para del Mesías güey. A peja es jamoñe punuja es testimonio pues. Entonces ojo transmitir el propio mensaje a la oroviada pues a oroviada que más para del Mesías maná paula el Mesías que oñe cumplir más de tiempo a omboasayo el evangelio el mensaje del Mesías. Pablo usó los mensajes del Mesías y explicó conforme a la ley, a los mandamientos, a la Torah y a los profetas quién era el Mesías. Jaumi oroviada y europea jaoñe mongaraica en el nombre del Mesías. Pablo predicación rupi y bueno se rupi pepe nace de nuevo entender imagina peja el ahí preocupa el hombre imagina güey por eso él dice que yo engendre bueno sí con guaraní vengo por ejemplo y pepe güey recuerda moyepe 10.000 pendere combo eva Jesucristo rapere na penderu jetamo ay claramente dice no van a tener muchos padres, no dice no van a tener más ninguno, o está prohibido tener más ninguno, o ya nadie puede más enseñar, ¿verdad? Pero lastimosamente oye ya raba y pape oye entender va y pago padre espiritual cobertura que nambrena se malinterpretó todo esto. Pero él se refiere a lo que Serupi pe conoce al Mesías apenas de nuevo. Entonces es responsable de esa congregación, de esa comunidad, y enseñaba correctamente conforme a la escritura. Y a sabe ni sé ni Apolo no sé en la escritura. Ahora, si alguien dice yo soy padre espiritual o impone, o quien baretepe o impone, o sé de la escritura, y a veces ñande alguno pues inclusive o jodeja pichabe siendo líder y demás, estos ya son impostores, estos ya son falsos. Esto ya no puede ser decir padre espiritual. Ni entender vaipán. Bueno. Otra cosa, yo con buen anime ya leemos y nada sacabe mi ande un poquito 15 21 y nada. Vea, Shaningo penderu amombe ujaguere pm ñanderu eteñe epora peiko jamás Jesucristo rejeguáramo. Ñanderuñe eponango chamombe UPM. Ese era el evangelio del Mesías. La misma palabra, los mismos mensajes que el Padre entregó al pueblo de Israel. Hebreo 4:1-2 a BLM. Dorovia y con buena nueva, hey. Con evangelio, hey. A puta paz desierto, hey. No hay que la reposo, no hay que la tierra prometida. Ani que no ñandemba hoy con ñande ahí. O sea que tenemos el mismo mensaje. El Mesías no vino a hablar de otra cosa. El mismo mensaje se le entregó a Israel en el desierto, se nos entrega a nosotros a través del Mesías, por medio del Espíritu Santo y a través de los apóstoles. Especialmente Pablo también predicó eso. Hay por distorsión de la palabra. Ahora, aquellos que vienen hoy día y están distorsionando y dicen, yo soy padre espiritual de esto que aquello, bueno. Cuidado con eso. Vamos a envainar la escritura ahí. Bueno. Dale, mina, a ver. ¿Cuál otra literación, vio? Si tengo otra literación, sí, tutores y esa mi Reina Valera Vigomba, eso buena entonces. 4 hoy no algo ya explican, sí. No, mi tamaño, mi voy a ver cómo está acá con la VIN. 4:15. Aunque usted tenga 10.000 tutores en el Mesías, sí. No tienen muchos padres. Tutores. 10.000 tutores. Tutores, son instructores. 10.000. Ya está ya buena nivel. Instructores son. Maestros. Recordamos 10.000 pendere combo Eva ya. Jesucristo la Pérez. Ahí está.
Maestro, que enseña conforme a la doctrina del Mesías, al Evangelio del Mesías. Tutores, sí. A lo que están confundiendo. Acá se refiere a tutores, se refiere a los mandamientos, o a qué se refiere, dice, no, tutores. Y claro, y te digo, Reina Valera, y acá no está hablando de Yeshamí. Aleyita, porque aunque tengáis 10.000 años, imagina, pegan ahora, vengo la palma. A Reina Valera viene años. Acá le raro sé, nací tutores de los itajes y acá aparece tutores, Angato Pama, sí, tiene razón. Pero en la Reina Valera aparece otro término. Está bien, tener razón ya. Pero viene a ser lo mismo. Pero a lo que estaban preguntando, tutores, si son los, se refiere a las leyes. No. Ya vio 10.000 leyes. Depende de razonar. Oye, pues no y ella es domina. Porque aunque tengáis 10.000, voy mandamiento también. 613 tengo ya para el pueblo israelita. Para nosotros que estamos injertados, hay 270 nomás ya. Por ahí. Jamás yo vio 10.000, sí, aunque ustedes tengan 10.000 leyes y también, pues no pega. No, en ningún momento. Tutores, a ver, guaraní me alema, guri. Ñande de combo, ñande ruñe emeja, ñande güero guataba, yashua ñe eme. Yashua ñe engo, ñande ruñe yinde, baby. Ego bombo, tu añe yinde, Juan capítulo 12, verso 47 de 50. Pepe Apillaman, la vende confundía. Viene a ser lo mismo, hermano. Ayos y tutores. Alguien que Pablo Yarrati ya hecho ti analogía. El ayo o el tutor era alguien que entrenaba a los jóvenes. ¿Sí? En cuanto al conocimiento escritural. Anga impare temporada y coge la joven y vive anandú maestro pues. En este caso hay que mirar también el contexto. Sí, hay un contexto, no voy a decir el versículo, pero no se mandó, hay maíz a Gálata, pero ese tiene su explicación. Pero acá en este caso no se refiere a los mandamientos, no, se pide 10.000 mandamientos. Pero de ya de aman de vivir la de no me vamos a hablar de duda. O sea, el tema es que era Hannah en cuenta que cuántos mandamientos existía para el pueblo israelita. Ahí aproximadamente Ñandé, Ñandé como injertado, como pueblo santo. Injertado, Ñandé o corresponde más o menos. Enumerar, ya pongo lo están voy a guri. Hacer y güey, más o menos baby allá. 270 mandamientos depende a ver. Hablan de situación, hablan de si es hombre, si es mujer, si lo que sea. Pero que las leyes morales pues están todas activas. Bueno. Entonces aclaramos acá, ayos, tutores, instructores, el que instruye, el que capacita, el que acompaña enseñando hasta cierto tiempo. Bueno, además me depende, porque acá me dice el versículo, Gálatas también habla de la ley que es un ayo, pero que era hasta el Mesías. Bueno, ya otro tema eso. No me diste el versículo. En este caso, Pablo habla claramente habla de maestros en el Mesías, de instructores de la palabra del Mesías, instructores del Evangelio, instructores de la buena nueva, instructores de la Torá en el Mesías. La Torá del Mesías viene a ser la enseñanza del Mesías, instrucciones del Mesías, que viene a ser lo mismo con la buena nueva, buena noticia del Mesías, que otra vez viene a ser lo mismo que la buena nueva que entregó al Padre al pueblo santo. Bueno, solamente que el Mesías o explicar, o vivir, o cumplir. O con parábolas, con sinceridad. No vamos con, no era hipócrita.
No creáis otro mandamiento, mi otro mandamiento, y quieres oro viavejo, ya pove upea y que el mandamiento de Elohim. Pero mandó a Marcos capítulo 7 y mi fariseo, acuerda. Han invalidado el mandamiento de Dios y han puesto por obra mandamiento de hombre, o sea, la ley rabínica. Talmud, la obra de la ley. Y sí, la obra de la ley judía. Que no está en los mandamientos de Moisés. Bueno. Tale, mina veas a tuya Catujan llama Orecoji y parte transliterada. Aunque tuviesen 10.000 instructores, transliteración, vea. Aunque tuviesen 10.000 instructores, entre paréntesis, tutores, ahí, vea, que les hablasen del Mesías y sus mensajes, todo ello no pudieron haberlos ayudado a nacer de nuevo en el Mesías Yahoshua, como lo hice yo al haberle entregado el mensaje de la buena nueva del Mesías, transmitiendo la vida a ella. Bueno, aunque tuviesen 10.000 instructores que les hablasen del Mesías y sus mensajes, todo ello no pudieron haberlos ayudado a nacer de nuevo en el Mesías. Y hago otra literación. Entonces, por eso agradezco esta transliteración. Por eso es que alguien me decía, bueno, como que el apóstol Pablo está diciendo ahí que otro ando la ley. No. Ojo que una cosa es la transliteración. ¿Sí? A ver el apóstol Pablo ahí. Pero como 10.000 instructores. Oye, muñe, acerca del Mesías. 10.000 instructores. Ya estamos ahí, Pepe, y Purube, te invito ya, término escriturales era y navea oye, muy vea comparación. Hipérboles. Bueno, para eso pido 10.000 maestros de cotas y vi. Hago ya, pues vete comparación. Y veo, ya tiene ejemplo. ¿Sí? Lo que él estaba queriendo decir detrás de esto es literalizar. Aunque ustedes tengan 10.000 tutores en el Mesías, na entero y penden boeta. La C a revelar a PM más para la Mesías, esa va a peguatar en el Mesías. Es cierto, porque después no van a aparecer 10.000, pero van a aparecer muchos que van a querer confundir a los hermanos. No, de ahí circuncidaron, de ahí está salvo. De ahí circuncidaron, creyeron en el Mesías de cota salvo. Bueno, estos también venían como instructores, pero el que no enseñaron como Pablo. A Pablo y pero se la muestra también la mensaje conectada con el Mesías porque él tenía el mensaje no contaminado. Lastimosamente, después de mucho tiempo, se malinterpretó a Pablo y se puso en boca de Pablo lo que él no dijo. Pero que con la misma Reina Valera está terrible más ya se saca. La Pablo no iría en contra de la ley de Moisés. Esta y te iba más ya de sacar, y sorprenderlo mitad. La pregunta que me hacían era entonces, ¿qué pasó, pastor? Esta es lógico. Porque a nosotros se nos dijo que Pablo estaba en contra, ¿no? Inclusive yo le mostré versículos donde los mismos judíos le acusaban a Pablo falsamente de que él estaba en contra de la ley. Y no podían probarlo ahí. Pablo oía ahí. O sea, falso, güey, de que él estaba en contra de la ley. Y hay un montón de versículos donde él cumplía los mandamientos. Allá ñaceta puede haber a nivel ya purati, porque a ver, ayo reoñe ajina. De ahí en cuenta lastimosamente. Está bien, ahí en Gálatas si habla de ayo, habla de la ley. Pero no vaya a agarrar el ayo de Gálatas y meter con este ayo de acá, porque si no, con este mensaje no entendéis, vaya. No entenden, va. Entonces la Pablo se dice, pues, el mensaje de la MSAC. Va en dereta C, la Pablo se hija, la acá, definitivamente que él está hablando de las leyes. Así como habló de ayos como leyes en Gálatas. Bueno, me dice el versículo. Pero 10.000 leyes, pues ya, vamos a ir en de comentario. No, porque no puede ser. Ya conocen a más no voy a ir ley para mí la. Si no, pues ya no es mensaje fuera de contexto.
Y esta transliteración, extende la Pablo oñemo he año, pero he inde. Sí, no hay problema, gusta 10.000 venden boea, pero la sean regajas mensaje puro, no contaminado, que tiene relación directa con el Mesías y sus revelaciones. De ella topa la Biblia a una Reina Valera yepe oye purú oye traducir en alguna otra forma. Encontramos versículos donde realmente el apóstol Pablo conecta su enseñanza con la Torah, con los 5 primeros libros, conecta su enseñanza con el Mesías, no sé, no porque él habló del Mesías ya o anulamos los mandamientos, pues. No, así es que ya hay que estar buena se mandó. Hay varios versículos y para hoy que pero hay una parte donde encontré que podíamos hablar de más o menos de estos mandamientos. Ese ano imite y naña senta shuehina. A la ella pura y tenino a tú ese conectada en privado, si no hablan de grupo, vea ya catan del apóstol Pablo o cumplir los mandamientos a nombo contra la ley de Moisés. Sí, vos lo que está haciendo es que vos estás interpretando mal. De interpretaba ahí ayo de Gálatas con este ayo de Corintio acá 4:15, que se refiere netamente a personas que enseñan, no a la ley. No se refiere a los 613 mandamientos. Bueno, te código otra cosa ahí. Sí, hay teíta. Si tienen transliteración, manden. Y dudaron la transliteración y ya pues a ver, ya estudias a con transliteración, ya revisa por hoy hay una transliteración o de ayuda. Hoy me doy confuso lento a peaisa. Sí, pero lo que hoy ponen hoy por un lado, porque a ver con el apóstol Pablo de ir que él es el único. Pero que sí, que lo que sí que yo advertí, porque Apolo también enseñaba conforme a la escritura. Así es que Pablo no era el único que me haya dejado en cuenta, pero sí advirtió que tu pereco 10.000, pero la pene conectada pereco a una buena nueva vida, a un nuevo nacimiento con el Mesías, la pende ayudar que pereco a una revelación, o sea, pues una otro tipo de cuidado. Porque hay mucha advertencia de eso. Por ahí va la cosa, hermano. Y bueno, y tu hijo te diga, vea, porque cuando no tenemos los versículos, pero ni aún así, como hay hoy, pues ese es, les recomiendo, pues, en Dumina, Gálata. Ya, como cada hija Torah ve Gálata. A lo mejor neían es en Duina. De Guaray Pajuina, vea alguna cosa que enseñé, dije en algunos grupos, en algunos audios de Pablo, medio y claro, indígena, porque como que de defenderse Pablo que está en contra de la ley. Pero si vos estudias, te recomiendo que mina que hija Torah vejeñe por un Gálatas capítulo 1 bien. Haré tomar notas a versículos a ella pues a camino mi enseñanza. Esta te iban hoy ya puedo ni comunicación vieja entendés y ya fueran con las cuando entendés antes justo no entendemos ahí. Entendelo mitad que Pablo nunca estuvo en contra de la ley de Moisés y es más habló para los gentiles que no toda la ley de Moisés tenía que cumplir. Y eso hay versículos que se puede ir comparando, demostrando. Para muy teja egurija para no utapay alguno no me sale acá con un fuera de contexto lento, pero bueno, y ya bola. Oye, ya más ya pura veña en envía poco estoy Aragua. Ya yo topa lleguita más con éramos y con Evo. Cuaco por más era Gina vez a torado hermano, que era shalom, bendiciones hasta mañana.